Y ya estamos listos para comenzar en esta noche de miércoles a charlar con estos dos protagonistas que te los presenté recién. Está conectado con nosotros el diputado nacional, el doctor Alejandro Cacase. Los saludo. Alejandro, buenas noches. Gracias por acompañarnos en el programa. Buenas noches, Orlando. Un gusto para mí estar acá con vos y también con Carlos, que compartimos la tarea allí en la Cámara de Diputados. Bien, voy a ver si lo puedo conectar a Carlos. Si me está escuchando, creo que todavía tiene... Carlos, ¿me escuchás? Buenas noches, bienvenido. Sí, buenas noches. No sé si ustedes me escuchan. Perfecto, Carlos. Ahora sí, estamos... Entonces nos ponemos contentos. Nos ponemos contentos. Un gusto también saludarte a vos, también a Alejandro. Bueno, y por supuesto, me parece fantástico este programa y poder compartirlo con Alejandro. Bien, el tema para iniciar, Alejandro, Carlos, tiene que ver con lo que está viviendo la Argentina en estas horas. Primer día neto con la restricción, si bien se comunicó el viernes pasado. Digo, muchos anti, muchos pro. ¿Cómo se vive? ¿Cómo ven ustedes, Alejandro, Carlos, las decisiones del Gobierno Nacional en esta mini cuarentena que llegará hasta la noche del domingo? Los escucho. Sí, yo creo que hemos puesto el foco siempre en la cuestión equivocada y no en lo central que son las medidas sanitarias. Siempre se ha hablado de restricciones. Fíjate que cuando escuchás al presidente en el último discurso, dice lo mismo que decía en marzo del año pasado. Es decir, ha pasado más de un año desde la declaración de la pandemia, hemos tenido los aprendizajes, lo que pasó en China, en Europa, en el resto de América Latina, en Estados Unidos, y a mí el único que parece que no ha aprendido es el presidente, que sigue insistiendo siempre en lo mismo. Fíjate que si fuera por disponer restricciones, Argentina tendría que ser el país con menos casos en el mundo, porque es el que más restricciones tiene. Hay un índice que mide la severidad de las restricciones que muestra que Argentina es el que ha impuesto cuarentenas por más tiempo y más duras. Si tomas en cuenta el cierre de escuelas, de trabajo, las restricciones de circular, de no estar en tu casa, las prohibiciones de reuniones, ningún país, solo 5, Nepal, Timor, Sri Lanka, Venezuela y Argentina han puesto medidas tan duras. ¿Y eso nos ha llevado a tener pocos casos? No, por el contrario, Argentina es hoy el tercer país en el mundo con más casos después de India y Brasil. Es el cuarto país en el mundo con más muertes, tanto en números absolutos como por millón de habitantes. Ahora, cuando vas a lo realmente importante, que son testeos y vacunas, estamos siempre atrás. Hay 100 países en el mundo que testean más que la Argentina, 100. Y Argentina tiene un test de una positividad del 30%, cuando la OMS dice que para tener controlada la epidemia no hay que tener más del 5%. Claro, Eso muestra que hemos perdido la capacidad de detectar y rastrear el virus, por lo cual en vez de aislar selectivamente como los otros países han hecho, no nos ha quedado más remedio que aislar de manera generalizada. Y lo último, las vacunas, ¿no? El acceso a las vacunas. Ni que hablar que las promesas del presidente han sido largamente incumplidas, pero hay 60 países que han vacunado más que la Argentina a una proporción mayor de su población. Basta ver acá nomás Chile, vacunó el 40% de su población, Uruguay al 28%, Estados Unidos al 40%, nosotros tenemos inmunizado apenas el 5% de nuestra población, y eso trae las consecuencias que estamos viendo. Estamos teniendo 10 veces más muertes por millón de habitantes que lo que tiene Estados Unidos. Por lo cual yo digo, sobran restricciones, lo que falta acá son testeos y vacunas. Dale, déjame escucharlo a Carlos, que atentamente te escuchaba, bueno, Alejandro. Carlos, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo creo que lo que plantea Alejandro, si bien en algunas cuestiones, por supuesto que comparto, pero no con respecto a lo central. Fíjate vos que las restricciones que se han implementado, fíjate vos que hay un acuerdo casi, digamos, universal con todas las provincias. Es decir, que todos coincidimos que ante esta situación, estas restricciones son las más adecuadas. Y si no se han tomado restricciones por ahí con mayor efectividad, justamente ha sido la oposición quien ha estado bombardeando y de alguna manera los jefes políticos, como es Patricia Bullrich, son los que han salido, digamos, de alguna manera a dinamitar esa medida que se han venido tomando. Es decir, han sido los medidas de cuarentena, antivacunas. Fíjate vos que hoy la oposición reclama sobre la falta de vacunas por ahí que personal de la salud o personal de seguridad que falta vacunar, pero son los primeros que de alguna manera dijeron que la vacuna era un veneno, que no se podía más, la rusa, la Sputnik,
y fíjate vos que generaron un caos, inclusive una desconfianza casi generalizada. Yo lo que veo es que la oposición está centrado en generar una grieta con respecto al tema de la pandemia y sacar provecho permanentemente, en vez de sumarse, en vez de ayudar, en vez de ser facilitadores para que esta pandemia termine lo antes posible. Y con respecto al tema de la vacunación, fíjate que ha sido muy efectivo. Argentina está dentro de los 20 países que han vacunado y con una efectividad muy importante. De hecho, San Luis, para hablar un poco de nuestra provincia, ha tenido una eficiencia pero muy marcada con respecto al tema de la vacuna. Todo lo que llega se coloca y con quien vos hablas, además de estar pero muy contentos, felices por colocarse la vacuna, también te hablan de lo bien de todo lo que es el sistema de salud. Y cuando tenemos este problema de salud, fíjate vos que la oposición, cuando ellos eran gobierno, fíjate que el Ministerio de Salud, ellos lo reducieron a una secretaría, es decir, que pulverizaron el sistema, y es donde más nosotros sufrimos porque teníamos que tomar medidas en virtud de poder recuperar el sistema para poder ponerlo acorde a lo que nosotros o a lo que la pandemia se visualizaba que podía impactar, en la cual ninguno tenía un manual. Yo me imagino si hubiese estado Macri gobernando el país con esta pandemia. Toda la medida que ha tomado el presidente ha sido justamente para salvaguardar la población, para salvaguardar las empresas, para salvaguardar a todos los habitantes, con muchísimas medidas, y que la verdad, te digo, que hoy, inclusive con el diario del lunes, todos quieren hacer leña del árbol caído en cuanto a alguna equivocación que se pueda haber tomado. Pero yo concretamente te digo, es acertado, y realmente creo que lo que hay que hacer es poner mayor esfuerzo y más unidad para trabajar en conjunto. Bien, ahí la palabra que utilizaste, Carlos, me sirve para conectar la primera introducción de ustedes. Digo, todos los habitantes argentinos nos encontramos entre la acusación cruzada, oficialismo, oposición, oposición, oficialismo, que la vacuna la usás políticamente, que vos usás la antivacuna o las desconfianzas. En el medio está la gente. Digo, y la gente ha entrado en un ritmo de desconfianza de los actores políticos, como son los partidos, los legisladores, decisiones del gobierno nacional o los gobiernos provinciales. ¿Cómo se hace para devolverle la confianza a la gente, Alejandro? No, creo que lo que la ciudadanía espera es protección, por supuesto, de parte de su gobierno. Lo que yo estaba diciendo es que los países que han efectivamente combatido la pandemia lo han hecho a partir de testear, rastrear, aislar selectivamente y ahora vacunar. Nosotros nunca hicimos eso, nunca testeamos lo suficiente, porque como decía, testear lo suficiente para controlar el virus es tener el 5% de positividad. Nosotros tenemos el 30%, por ende nunca sabemos dónde está el virus. Como no sabemos, no lo podemos rastrear, y como no lo podemos rastrear, en vez de aislar selectivamente a quienes están contagiados, tenemos que aislar a la población entera, con las consecuencias que eso trae en términos de restricción de libertades, con las consecuencias que trae en términos de la caída de la economía, que hemos tenido una caída estrepitosa del 12% del PBI, peor que cualquier país de la región. Es decir, ha sido nuestra propia ineficiencia, nuestra propia inaptitud en la gestión de la pandemia la que ha llevado a que se necesiten este tipo de restricciones tan severas, en vez de haber combatido efectivamente, como decía, a partir de testeos, rastrear, aislar selectivamente. Y esto es porque el país, o el gobierno, mejor dicho, nunca vio que lo que necesitaba era escalar los testeos. En esto también hubo episodios de corrupción, de ineficiencia en las licitaciones, los casos de Ezeiza. Bueno, no voy a ahondar, pero digamos, tenía que hacer en eso un control desde el comienzo, que no lo hizo, y de esa manera el virus entró, se expandió y demás. Y con las vacunas ha pasado lo mismo. El presidente dijo para febrero vamos a tener vacunados a 10 millones de personas, y no lo cumplió. No lo cumplió porque no aseguró los contratos. No logró asegurar el contrato con Pfizer. Pfizer es una empresa que había hecho el testeo, los ensayos clínicos acá mismo en Argentina, en el Hospital Militar de Buenos Aires se hicieron los ensayos clínicos. Fue uno de los países donde la vacuna se probó, y sin embargo no tenemos provisión de la vacuna. No logró asegurar los contratos y no pudimos tener eso, al punto que estamos llegando a terminar mayo
y apenas 2,5 millones de habitantes están plenamente inmunizados, es decir, un 5% de la población, muy lejos de lo que él prometía. No sé quiénes son los antivacunas que dice Carlos. Yo soy absolutamente pro vacuna. Creo que la población tiene que poder acceder a la vacuna. Creo que hay muchos que están esperando. Hay más de la mitad, prácticamente la mitad de los inscriptos, aún en San Luis, están esperando poder ser vacunados. Hay otra mitad de la población que no está siquiera todavía inscripta para recibir la vacuna. Es decir, estamos muy lejos de poder llegar al nivel de inmunización necesario para generar una Está bien. inmunidad de rebaño. ¿Me dejás escucharlo, Carlos? Restricciones porque se ha sido incapaz de gestionar los dos temas centrales en los que se debiera haber puesto siempre el esfuerzo, que es en los testeos y en las vacunas. Carlos, te escuchamos. Lo dejas hablar, Alejandro, Sí. te digo que tiene un poder de convencimiento, te digo, impresionante. Bueno, pero vuelvo a sostener lo mismo. Es de público conocimiento, sabemos perfectamente todo aquellos que estaban en contra de la vacuna, que inclusive estaban en contra de cualquier medida, que rompían, inclusive fogoneaban, salían y hacían marchas. Es decir, eso es de público conocimiento. A ver, si seguimos en lo mismo, no vamos a estar mirando el futuro. Yo creo que acá lo que hay que hacer es mirar el futuro, a ver de qué manera podemos salir en conjunto para resolver esta situación. Yo lo que veo es que la oposición, y ojalá que Alejandro no caigas en esto, está utilizando la pandemia para sacar un rédito político en un año electoral. Tratan de pulverizar la gestión o lo que fuese y vemos el esfuerzo que hacen para que al gobierno le vaya mal. Es decir, en esto es lamentable, pero yo que lo conozco a Alejandro, me parece que Alejandro tiene una objetividad muy distinta a muchos otros diputados y de la oposición, en la cual yo lo respeto mucho. Yo lo que creo, Alejandro, lo que hay que hacer es tratar de ver cómo salimos, de que las medidas sean efectivas, de que nos pongamos de acuerdo como se puso de acuerdo el gobierno nacional con todas las provincias para tomar esta medida que yo creo que va a ser muy efectiva y a partir de ahí empezar a trabajar con mucha conciencia de la gente. ¿Sí? Está bien. ¿Me dejan me colocar una pregunta? Me habla de otros países. Hay una cuestión cultural que yo creo que somos distintos. Los argentinos son muy, te digo, muy efusivos. Nos encontramos y nos damos un abrazo. No podemos aguantar esto. Y donde en otros países le dicen, bueno, tiene que resguardar y el distanciamiento hay que respetar y lo respetan. En cambio, nosotros por ahí no somos culturalmente, no estamos preparados para eso, porque somos muy amigueros, somos muy familiares inclusive. Está bien. Carlos, me permití una pregunta, digo, porque uno de los consejos y lo que escuchamos a diario en los medios nacionales, incluidos los provinciales, es no hay que bajar el nivel de testeos. La Nación y nuestra provincia, Carlos, vos lo sabés bien, la provincia llegó a testear más de 6.000 casos por día. Hoy apenas supera los 2.200. Digo, ¿a qué obedece la caída? Pero sí se mantiene la positividad en los casos. El San Luis ya supera más del 20% hace una semana. Bien, pero yo te voy a decir algo. A ver, lo podemos adjudicar, a toda esta campaña sobre el tema de estar en contra de la pandemia y todo lo demás, o por ahí algún comportamiento de la sociedad, pero yo te puedo asegurar que hay inclusive muchísima gente que no se quiere testear. Es decir, nosotros inclusive trabajamos con el Ministerio de Salud para ver si podíamos llevar los testeos a las empresas y poder testear. Y no tuvo éxito. Es decir, hay muchísima gente que no se quiere testear. ¿Sabe dónde empieza a testearse más? Cuando empiezan a subir los casos y empieza la gente a tener ese temor. Y ahí sí vos ves que ahí hay colas testeándose, pero pasa también por el comportamiento. Está bien, pero hoy San Luis tiene muchos casos, Carlos. Hoy San Luis tiene muchos casos. Independientemente, te puedo decir, es la falla que puedan tener los gobiernos en cuanto al tema de la capacidad de testeo. Pero, por ejemplo, acá, en Villa Mercedes, en San Luis, sobra la infraestructura para testear, es decir, que no pasa por una cuestión de falta de testeo acá. Pasa por otro A ver, aspecto, déjame escucharlo, Alejandro, dale. En esto que plantea Carlos, tomo como desafío el tema de las propuestas, yo señalaría 3 cosas. Primero, los testeos hay que escalarlos masivamente. Es decir, además de los centros de testeos voluntarios, hay que ir a buscar directamente, como se hace a partir de los operativos, detectar barrio por barrio para poder lograr escalar los testeos y llegar a bajar la positividad.
como decía, hay que llegar, para controlar la pandemia y poder rastrear, hay que llegar a una positividad de menos del 5%. Hoy Estados Unidos tiene 2,5%, por ejemplo, y así ha logrado controlarlo. Segundo punto, me parece que hay ciertas líneas de prevención que tenemos que explorar más. Por ejemplo, hay estudios observacionales que muestran que a mayor suficiencia de vitamina D en sangre hay menor prevalencia de COVID y de riesgos de eventos severos de COVID. Estudios en India, España, Italia han mostrado que las personas que tienen suficiencia de vitamina D tienen hasta 7 veces menos riesgo de contagio o de eventos severos. Nosotros he presentado un proyecto en Congreso junto con otros 20 diputados sobre la dosificación de la vitamina D y es algo que está al alcance del gobierno provincial hacerlo, testear los niveles de sangre, ver si con esto ayuda, puede fortalecer el sistema inmunológico. Se lo he presentado también a la ministra de Salud de la provincia como para que lo estudien, lo tengan en cuenta. Hay varias líneas en esto de prevención, de fortalecer la condición de las personas frente a las afecciones respiratorias, que podría ser un gran cambio y no lo estamos haciendo. Bien. Tercero, Sí. en el tema de las vacunas, termino con este. Sí. Es cierto lo que dice Carlos, de que cuando llegan las vacunas a San Luis, se han aplicado con eficiencia las que recibimos de la Nación. Lo que ocurre es que las que recibimos de la Nación son muy pocas, en definitiva, para poder cubrir a la población. Hay otras provincias, como ha ocurrido ahora con Jujuy, que ha gestionado 1 millón de dosis chinas a partir del vínculo que ha hecho el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, que nosotros también podríamos explorar algo similar, es decir, ayudemos al gobierno provincial o que el gobierno provincial tome a su cargo la posibilidad de gestionar vacunas por fuera del esquema de lo que el gobierno nacional le envía, que como decía, es poco. Bien, sí es cierto, hay que aclarar que el acuerdo Jujuy-China tiene que ver con una relación comercial de Jujuy con China por los yacimientos de litio y hay un enlace comercial previo. Carlos, ¿las provincias Bueno, deberían o podrían comprar estamos, vacunas? fíjate vos que si tuviese la posibilidad, la cual yo creo que puede abrirse a partir de ahora cuando los países más desarrollados empiecen a ofrecer, digamos, el sobrante que a ellos les queda, porque convengamos que los países del primer mundo aseguraron su población, compraron todo lo que ellos podían comprar y después empieza como a rebalsar, digamos, lo que va quedando. Yo creo que se puede abrir la posibilidad, pero este es un caso excepcional. Si no, ¿por qué Rodríguez Larreta no ha comprado vacuna? O sea, me hago esta pregunta, ¿no? Es decir, en la medida que la provincia lo pueda hacer, yo no dudo de que el gobernador lo va a comprar, pero me parece que aquí es una cuestión también inclusive hasta solidaria, de si se está trabajando con una distribución que yo creo que es muy equitativa a nivel país, y me parece, bueno, que en la medida que se pueda, por supuesto que se va a hacer. Y fíjate vos que sigue insistiendo sobre el tema de lo que es desinformar o confundir con respecto a lo que se dice sobre el tema de la vacuna. Esto ha sido algo excepcional, de donde Jujuy hoy está en tratativas, pero todavía no ha llegado ninguna vacuna. A lo mejor puede comprar y a lo mejor el contrato va a demorar, anda a saber cómo va a ser. Pero en esto no hay que llevar la confusión como que San Luis no ha querido comprar vacuna o tiene la posibilidad de comprar y no quiere. No se ha podido, porque si no lo hubiesen hecho, varias provincias lo hubiesen hecho, incluida la provincia de San Luis. Perfecto. Por eso me parece a mí que tenemos que trabajar con las cosas ciertas, verdaderas sobre la mesa y empezar a trabajar para resolver los problemas. Yo creo que ahora estamos en una instancia donde nos podemos poner de acuerdo en un montón de cosas. Esta medida que se ha tomado últimamente me parece a mí que ha sido muy, muy importante y ojalá podamos seguir con medidas, pero con acuerdos inclusive de distintos partidos para poderlo profundizar esas medidas y que sean realmente eficientes. Bien, ¿cómo han podido monitorear, cómo han seguido, Carlos, Alejandro, la gestión pandémica de la provincia de San Luis, del gobierno provincial, del comité de crisis de la provincia de San Luis? Los escucho. Bueno, mira, entiendo yo de que esta segunda ola ha sido mucho más agresiva, inclusive en personas más jóvenes. Hay más permanencia en las camas de terapia que en la primera parte de la pandemia porque eran personas mayores y esto ha requerido de mayor cantidad de camas. Esto le ha pasado a todas las provincias en todo el territorio nacional. Yo creo que esto ha cambiado
notoriamente la situación de lo que es la primera parte de la pandemia con lo que hace a la última parte. Bien. Yo creo que esta medida ha sido muy buena e importante para, de alguna manera, aliviar el sistema de salud. Yo creo que esto va a ser importante. Y el hecho también de no cerrar completamente, porque la industria siguen funcionando, el comercio en su gran mayoría sigue funcionando. Es decir, me parece a mí que no es lo mismo que en la primera parte, y me parece que estamos en una situación que si hacemos las cosas bien vamos a poder salir y vamos a poder resolver este problema de la pandemia con la cantidad de vacunas que van a llegar, que yo creo que van a llegar algo de 4 o 5 millones de vacunas en estas 4 semanas que vienen ahora, que yo creo que esto va a ser muy importante. Bien. Alejandro, Comité de Crisis, Yo Provincia de creo San que Luis. sí, yo creo que tuvimos distintas etapas. Al comienzo hubo una etapa muy dura donde hubo restricciones muy severas cuando fueron esos centros de aislamiento forzoso que se establecieron. La verdad que llegamos a algunos episodios propios de los que tiene Formosa hoy, muy lamentables, con las muertes en las comisarías. No debemos olvidar eso y por supuesto establecer responsabilidades. Pero después creo que hubo un cambio, un giro en la provincia cuando el gobernador decidió testear mucho más, resolver esos conflictos con los productores, con el tema de la circulación interprovincial, creo que mejoró sustantivamente. Con el tema de las vacunas, es cierto, como decía Carlos, que las que han llegado a la nación se han ido aplicando. Me parece que tenemos ahí una responsabilidad muy grande todos, nosotros como dirigentes, también los comunicadores, de generar conciencia sobre el tema de la inscripción en la vacuna. La escuchaba a la ministra de Salud cuando decía el 55% de la población mayor de 18 años está inscripta, y eso es bueno, pero también implica que hay un 45% que no, y en una enfermedad que es letal tenemos que generar conciencia, que vayan, se inscriban, y después siempre seguir trabajando en fortalecer el sistema de salud. Por un lado vemos cosas muy positivas, como ha sido la inauguración de ese nuevo hospital que la provincia ha construido, pero por el otro lado vemos que sigue en tensión, en muy fuerte tensión, como lo reconoció el propio gobernador, el tema de las camas de terapia intensiva, los respiradores. Entonces todos los esfuerzos los debiéramos también, creo, direccionar a poder fortalecer el sistema de salud para que aún ante la eventualidad de más casos, como estamos teniendo hoy en San Luis con esta segunda ola, que nunca nos falten camas, nunca nos falten respiradores, nunca nos falte la atención por parte del sistema de salud. Bien, quiero cambiarlo de tema para aprovecharlos a los dos y agradeciéndoles obviamente estos minutos. Digo, ¿se posponen o no se posponen las elecciones? ¿Cuáles son las posiciones de los dos espacios políticos? ¿Hay que demorar un mes más? Y vuelvo al tema que iniciamos, que yo pospongo para tener mayor vacunado, para tener mayor cantidad de votos, que vos querés adelantar, pero mantener la fecha, y también la opinión sobre la unificación de las fechas de elecciones en San Luis. Por partes, ¿hay que posponer las elecciones de este año? Bueno, eso Primero ya que se todo, resolvió básicamente, porque eso básicamente se resolvió porque en la Cámara de Diputados ya tratamos y votamos el proyecto, ahora está en el Senado que lo va a confirmar. Yo la verdad que no era de la idea de posponer, Orlando, porque 113 países han votado en pandemia, hace poco hubo elecciones presidenciales en Perú, en Ecuador, votaron perfectamente. Estados Unidos, que vota desde 1840, el martes después del primer lunes de noviembre, votó el martes después del primer lunes de noviembre y con 160 millones de personas eligió a su presidente. Creo que no era necesario, pero es la decisión que se tomó. Va a haber en septiembre y en noviembre elecciones, y creo que el anuncio del gobernador ha sido criterioso también, porque tiene poco sentido que si se estaba discutiendo esto, hay provincias que están convocando elecciones separadas y haciendo votar a la ciudadanía 3 o 4 veces. Me parece Bien. que el hecho de haber decidido en la provincia juntar la paz con la paz y después la general el mismo día es criterioso, es práctico, a los efectos de no hacer ir a votar a la gente demasiadas veces en pandemia. Bien. ¿Viste, Carlos, que lo ibas a convencer, Alejandro? ¿Está de acuerdo no, pero con primero, No sé, hay posponer? cosas que estamos de creo que- acuerdo con Carlos también, nos no, pero llevamos bien más allá de que defendemos ideas distintas. Ah, bueno. vos sabés que yo había dejado el tema del hospital, de la inauguración del hospital, para el final, con bueno, la expectativa de que lo pudiera decir Alejandro. Lo dijo Alejandro en esto, bueno, me pone contento que
lo haya reconocido. Fíjate vos que es una obra magnífica y fíjate vos que en los medios nacionales no se reflejó mucho esta obra. Es una pena, ¿no? Pero con respecto al tema de las elecciones, yo estoy totalmente de acuerdo que se haya demorado un mes más. Creo que son 5 semanas, creo que son el 12 de septiembre y el 14 de noviembre. Creo que queda. Bueno, me parece muy, muy criterioso, inclusive estas cosas y estos acuerdos. Fíjate vos que salió el tema de la ley también de los bomberos, que fue por un acuerdo, y la verdad que en esto me puso muy contento en la Cámara de Diputados, porque cuando salió la ley de la media sanción que dimos a la ley del sostenimiento de los bomberos, algo increíble, ¿no? Fue espontáneo, con un aplauso y ponernos de pie todos los diputados. Y me parece a mí que en un momento tan difícil que vive la Argentina, tenemos que empezar a buscar, trabajar mucho para buscar los consensos, para tratar de que la ciudadanía nos vea trabajando unidos, más allá del debate, pero que nos pongamos de acuerdo para poder salir de esta situación, porque si no, es un drama que la gente lo primero que ve dice, mirá la política, en vez de resolvernos los problemas, se están peleando como perro y gato, y no nos resuelven los problemas, y esa es la angustia que muchas veces uno tiene con respecto al posicionamiento político que hay, más allá de la diferencia, pero pongámonos de acuerdo. En el tema de la elección, sí, hubo un acuerdo político, yo creo que es importante, más allá de la opinión de Alejandro, que la respeto, pero yo creo que se ha hecho muy bien. Va a ser menos frío, vamos a tener un mes más, vamos a ganar con un mes más de vacunación, y si las vacunas empiezan a acelerarse como veíamos o vemos en este tiempo, yo creo que va a ser muy importante. Bien, tomo para cierre. Ojalá que lo que acaban de decir Alejandro y Carlos, o Carlos y Alejandro, entre en la cabeza de muchos. La verdad que los ciudadanos argentinos estamos cansados de una oposición que critica todo y un oficialismo que tiene una parte de su gobierno destinado solamente a tratar de modificar la conformación de la Corte, el Ministerio Público. Ojalá, porque como lo dijo Carlos, la gente quiere soluciones para los temas mundanos, diarios, cotidianos. Que la pelea política sea en otro lado, en otros tiempos o en el mismo tiempo, pero la prioridad tiene que ser la salud. Les agradecemos. Me quedan 30 segundos para cada uno. Alejandro. Sí, la verdad que coincido en este último mensaje, lo que decía Carlos y lo que vos marcás, Orlando. Somos muchos los diputados de las dos fuerzas principales, del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, que creo que tenemos esa vocación de diálogo, de poder encontrar soluciones, trabajar en pos de los consensos. Hay muchas fuerzas también, como vos marcaste, que tratan de romper esa lógica, de tensionar, de generar confrontación, y eso es malo para la Argentina, y nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para poder siempre lograr el diálogo y el acuerdo, y no que la política termine, como decía recién Carlos, generando solo grieta y no soluciones. Bien, Carlos, 30 segundos, gracias. Bueno, coincido, muchas veces coincido con Alejandro, y esto es lindo, es importante, que podamos tener este diálogo, y ojalá que esto lo podamos dejar plasmado, ¿no? en lo que viene, porque yo digo, bueno, lo que pasó sí es bueno tomarlo en cuenta, para corregir todo lo que haya que corregir, para no cometer los mismos errores, pero también tenemos que mirar hacia adelante, porque es cierto que acá salimos entre todos y juntos. Bien. No hay forma de que podamos salir peleando. Así que unidos, esa es la forma. Bien. Así que bueno, te agradezco esta posibilidad, le agradezco a Alejandro también, siempre con el respeto que siempre le tengo, y gracias por este momento. Muchas gracias a los dos, Alejandro y Carlos, muy amables, como siempre. Gracias. Ahí estaba. La charla que mantuvimos con estos dos legisladores nacionales, Alejandro Cacase y el diputado nacional Carlos Ponce. Nos queda todavía programa, no te vayas, te espero.